Los reclusos mexicanos encuentran en el culto a la Santa Muerte un sentido de vida o un refugio frente a la opresión del encierro, al control y a la corrupción de un sistema carcelario que busca anularlos como seres humanos, como personas. Pero, ¿qué es la Santa Muerte? ¿Por qué el culto se ha extendido tanto? ¿Por qué se le teme y al mismo tiempo se le adora? La Santa Muerte en los reclusorios, aquí, en sacro y profano. La Santa Muerte es un extraordinario y complejo fenómeno cultural en el México contemporáneo. La Santa Muerte no es una iglesia ni una religión. Es el culto a una figura que personifica la muerte y que se ha instalado de manera vertiginosa inicialmente entre los sectores populares urbanos. Sus seguidores son mayoritariamente católicos. Su epicentro se encuentra en el comercio informal del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Actualmente su alcance es vasto. Se ha extendido hacia Centroamérica y al sur de los Estados Unidos. La Santa Muerte no es una religiosidad popular de dogmas. Es un culto emergente, ya que sus seguidores la adaptan a sus necesidades y prácticas sociales. Desde piadosos hasta delincuentes, hacen de la Santa Muerte un instrumento de inclusión social y cósmica. Su representación cadavérica es una apuesta de subversión estética. Refleja ambivalencias de lo viejo y lo nuevo, de las creencias en un país cada vez más violento y hasta cruel. El culto a esta imagen recuerda las representaciones mesoamericanas de la muerte y las iconografías dramáticas medievales, la muerte presente en la contemporaneidad quebrantada de la sociedad actual. El libro Ver, Oír y Callar, Creer en la Santa Muerte durante el encierro, de Jorge Adrián Illescas, nos introduce desde el acercamiento antropológico al culto practicado entre los reclusos de la prisión de Santa Marta Acatitla. La Santa Muerte parece ser el espejo de una realidad que no queremos ver. Si hay una devoción estigmatizada como maligna, como mala, temible, es el culto a la Santa Muerte. Sin embargo, es uno de los cultos que más se ha extendido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de una población mexicana, no solamente en México, sino también en Estados Unidos y Centroamérica. Agradezco la presencia de Jorge Adrián Illescas, quien escribió un libro titulado Ver, Oír y Callar, Creer en la Santa Muerte durante el encierro, que sirve como telón de fondo de nuestra conversación. Muchas gracias, Jorge, por estar acá. Muchas gracias. Para empezar, ¿qué es la Santa Muerte? Cuando hablamos Santa Muerte, ¿a qué nos referimos? Mira, la Santa Muerte se puede entender como una religiosidad popular urbana que emerge y se posiciona en el campo religioso como una oferta de religiosidad alterna a las que hay oficialmente. Esto surge más claro a partir del año 2001 a la fecha, y en la cual ha tenido una expansión numérica y geográfica muy interesante, muy importante. Se debe principalmente a que las instituciones oficiales como la Iglesia Católica u otras grandes iglesias no les responden de manera que le generen sentido a ciertos sectores de la población que regularmente son marginados. Me refiero, por ejemplo, a gente que ha estado en las prisiones, a gente de la comunidad LGBT o otras personas que en estas iglesias no hayan un lugar. Y entonces, en ese sentido, la Santa Muerte se vuelve un referente religioso para este tipo de sectores, y también ha crecido mucho por la maleabilidad que tiene este culto, que es un culto que no tiene estándares y que no tiene una ortodoxia como tal, y que por lo tanto las personas son más libres de generar sus propias formas de acercarse. Es decir, no es una iglesia como tal, es un No, culto, es un una culto. devoción que se tiene y que por lo tanto hay diferentes interpretaciones. Y por lo que dices, si entiendo bien, muchas veces muchas de esas iglesias no responden a la vitalidad o vulnerabilidad de muchos sectores de la población que hacen de la Santa Muerte un espacio propio. Exacto. Ahora, una cosa, Jorge, que me gustaría que nos ayudaras a entender. Por un lado se le ve como la niña santa, la niña buena, casi como la Virgen de Guadalupe, que nos proteja por hacer el bien. Pero también la Santa Muerte tiene un lado oscuro
y son sectores identificados con los malandros, los malhechores, ¿no? Los sicarios, la gente del crimen organizado, narcotraficantes. ¿Cómo entender que este culto popular tenga esta ambivalencia? Mira, es parte, creo, de las características que le ha dado esencia a esta religiosidad, porque de entrada el símbolo que tiene como referente es la muerte. Entonces, la gente que no conoce o que no se acerca al culto, desde su propia ignorancia hace creer que tiene que ver con lo malo. Pero cuando uno ya se acerca con la gente realmente, de los creyentes, niños, familias, se da cuenta que no solo está este tipo de creyentes que tú mencionas, que están más relacionados por la estigmatización que se le hizo al culto cuando emergió, y que esta estigmatización de que hay gente malandra, gente malvada, se ha reconfigurado en los estudios que hemos hecho, porque hemos visto que no solo están esas personas, sino que también hay familias, hay niños, y que entonces esta Santa Muerte adquiere estas dos características. Por un lado, está la santa que le da, digamos, certeza a las familias, a las damas de casa que viven día a día pensando en cómo la van a resolver. Y también, por otro lado, a las personas que se dedican a ciertas actividades ilícitas, donde es la diferencia a una Virgen de Guadalupe es que a la Santa Muerte tú le puedes pedir protección para que te ayude al asalto, o para que te proteja, o incluso a los policías para que no les vaya mal en su trabajo, etcétera. Entonces, en este sentido, esta figura ambivalente propia de lo sagrado, incluso, o sea, los númenes sagrados tienen estas dos caras, no es nada más de la Santa Muerte, solamente que aquí es más claro porque le responden, digamos, a estos sectores que otros santos no le responde. Digamos, un santo católico como la Virgen de Guadalupe no se le va a pedir protección para un asalto, pero en cambio a la santa sí se puede. Ahora, hay que decir que hay un shock estético cuando uno ve a la Santa Muerte, ¿no? O sea, no ves una calavera, ¿no? Sí. Y con una especie de imagen de la Virgen de Guadalupe. A veces no es un problema de contenidos o de pluralidad, sino es este shock estético, por así decirlo, ¿no? Que crea ruido, sobre todo en ciertos sectores de la sociedad que ven a la muerte como un fin aterrador. Sí, que incluso, fíjate, muchos piensan o dicen, ¿por qué es santa la Santa Muerte? Pero eso lo piensan desde una lógica del catolicismo. Es decir, desde una lógica del catolicismo no puede ser una santa, pero desde una lógica de la religiosidad popular sí puede ser un santo, porque cualquier cosa que se le dé este carácter de sagrado adquiere le genera sentido a las personas, y por lo tanto este símbolo no es el símbolo de la muerte a lo que están adorando. A ese símbolo lo resignificaron y le han otorgado un género, le han otorgado este carácter de sagrado, y por lo tanto no es a la muerte a lo que están adorando, es a la Santa Muerte, o sea, un numen, un santo que permite, que tiene como característica, entre sus características, ser bondadosa y mala a la vez, pero mala no en el sentido de que mata o de que te castiga, sino de que también de alguna forma hay gente que utiliza a este numen para hacer otro tipo de cosas, pero no son todos, eso depende de cada persona. En todo caso, la Santa Muerte es plural, acepta a todos, se abre a todos, a buenos, a malos, a ricos, a pobres, exacto, a ignorantes y a sabios. Exacto. Estas son las características que tiene. Estamos conversando sobre un libro, Ver, Oír y Callar, Creer en la Santa Muerte durante el encierro. Vamos a un corte y regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos, estamos analizando un tema muy interesante, muy importante, para mí fascinante, que es el tema de la Santa Muerte, en este caso la Santa Muerte en los reclusorios. Y digo que es fascinante porque es una construcción de una deidad, de un culto que se da en ambiente urbano, que es reciente a nosotros, si bien se remonta a los años 40, 30 o más allá, pero sobre todo en los últimos años que ha tenido una expansión importante con sectores marginales en las que se acepta la condición
la condición brava, dura en la que viven ellos, con códigos que la Santa Muerte recoge y la gente se siente reflejada. Primero me gustaría que nos dieras la versión de tu título. ¿Por qué ver, oír y callar? ¿Cuál es la intención? Siempre el título de un libro es como una especie de editorial. ¿Por qué este tema? Fíjate que cuando yo entré a las prisiones, bueno, a la prisión, ¿Entraste a la prisión como como, observador como o antropólogo, como usuario? no, Ajá. como antropólogo, eh, hay distintos códigos que uno puede identificar estando haciendo la etnografía. Creo que es parte de la riqueza de hacer la etnografía. Y uno de esos códigos fue esta frase: ver, oír y callar. Los internos que están allá adentro viviendo dentro de la prisión, lo que tienen que hacer es ver, oír y callar todo lo que ellos viven allá adentro. Pero es durísimo eso. Eso es durísimo, es una ley que está implícita, no es una ley oficial, es una ley que está implícita dentro de la convivencia de las prisiones. Y entonces, a partir de esa regla que ellos tienen implícita, yo fue que decidí tomarlo porque es lo que permite como sintetizar parte de lo que ellos viven en ese control interno, que no solo es un control de la propia institución, sino de la propia dinámica de vida que se da allá adentro. ¿Quieres decir que entonces creer en la Santa Muerte va en esta línea de ver, de oír y callar? O Exactamente. sea, hay una especie, no se explicita de manera absoluta en la creencia. Exacto. Adentro de la prisión es algo de lo que me encontré y que me pareció muy importante de mostrar en el texto, es que si bien es un espacio donde supuestamente tienen libertad de culto los internos, las dinámicas propias de la institución marcan diferencias para poder llevar a cabo estas prácticas. Es decir, tú puedes ver en los espacios públicos de la prisión capillas cristianas, capillas católicas construidas allá adentro, pero porque están en los espacios abiertos, pero en los espacios abiertos no puede haber un altar de la Santa Muerte. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que es una forma de evidenciar que los internos siguen en la misma lógica de mal comportamiento, que no han mejorado. O sea, las autoridades asocian este tipo de creencias a una maldad que ellos ya tienen, digamos, como internos, ¿no? Entonces, el hecho de que estas expresiones estén solo en los espacios de los internos, hablan de cómo están pensando estas religiosidades con un estigma dentro de las prisiones, y es muy claro ahí, es materialmente es muy evidente eso. Y un cierto carácter subterráneo con el cual se vive este culto. Ahora, tú en el libro señalas que es un culto flexible, que es abierto al tipo de sectores en los que está. Me lleva a pensar que hay varias santas muertes, podríamos decir. Lo que pasa que, mira, es que una de las características que tiene este culto, esta devoción, es que no se le reza de la misma manera en cualquier parte. Entonces, eso es a lo que yo hago referencia. Es decir, que la forma en cómo se le reza en Tepito es muy distinta a la forma en cómo se le reza en Tultitlán o cómo se le reza en Nueva York. Sigue siendo la misma imagen, sí, o sea, el mismo numen, pero la forma en cómo se le reza, se le establecen los días de oración, quiénes le rezan, cómo le rezan, eso depende de cada lugar. No hay una forma explícita. Eso es a lo que yo me refiero, que hay muchas formas de Santa Muerte. No es que no es que haya diversas caras de la Santa Muerte, sino diversas formas de practicar su devoción. Sí. Y que claro, también otra de las características de este culto es que cada persona le atribuye personalidad, le atribuye esta esencia que tiene cada Santa Muerte para las personas. Es decir, hay personas que la pueden ver como una niña, hay personas que la pueden ver como una madre, hay personas que la pueden ver como la madrina, como la que me hace el paro. O sea, depende de cada persona. La que me protege, de la relación la que pueda hacer el mal a otro, exacto, desearle el mal al otro. Exacto, también. Es extraordinario. O sea, entonces por eso es que logra una posibilidad de expansión también, digamos. Que la Virgen de Guadalupe no puede hacer esto. Exacto. La Virgen de Guadalupe es todo lo bueno, lo éticamente probado, pero la Santa Muerte transgrede ese orden porque refleja lo que está viviendo la sociedad. Exacto, así es, y por eso es, digamos, que de alguna manera muchas personas que no, como hace rato lo decía, no tienen sentido en este tipo de creencias, en esta sí, porque es muy maleable, es muy cercana. Ahí tú la puedes estar abrazando, le puedes compartir tu cigarro, le puedes dar tequila, etcétera.
puedes hablar con ellas se les hace presente en sueños, etcétera, ¿no? Entonces, pero es por eso que se puede, yo le llamo esta característica como que es homogéneamente diversa, o sea, Homogéneamente diversa. exacto. Es homogénea porque tiene el mismo símbolo, Ajá. hay ciertos tipos de rituales muy parecidos en todos los lugares, esto de personalizar la imagen, de hacer presente el espíritu de la Santa Muerte, etcétera, pero también es diverso porque cada lugar establece las formas, las espacialidades, los rituales, los tiempos en los que se le va a rezar, las dinámicas propias de cada lugar. O sea, no es que hay una sola forma. Y entonces por eso es que yo le llamo homogéneamente diversa y por eso es que es como que no hay una sola Santa Muerte. ¿Me explico? Finalmente, ¿cuáles fueron tus principales hallazgos en tu investigación al ver la Santa Muerte actuando al interior del reclusorio de Santa Marta? Mira, uno de los hallazgos principales es que como esta devoción es una especie de resistencia al poder carcelario que es muy claro. Es decir, la manera en cómo los internos de una prisión pueden apropiarse de los espacios, en este caso, por ejemplo, de espacios diseñados en las celdas que están hechos y pensados para que ellos guarden sus cosas. Hay una dinámica, digamos, muy pensada de manera institucional, ellos lo cambian y ellos dicen, no, aquí no va a ir mis cosas, aquí va a ir mi altar, a la santa, y no solo a la santa, sino al diablo, a San Judas, a la santería, y también esto cómo se mezcla la creencia de la Santa Muerte con otras creencias, como en este caso el diablo o la santería, pero esto tiene que ver con lo que ellos viven allá adentro. Claro. Adentro viven maldad, viven muerte, Es un pero infierno. una muerte no crees que muerte física nada más, sino muerte simbólica y muerte civil, porque muchos internos han sido olvidados por sus familias una vez que entran. Y también esto lleva a que ellos mismos generen sistemas de padrinazgo, como por ejemplo, se puede ver reflejado en la santería, ¿ves? Ellos mismos se apadrinan, etcétera, ¿no? O Entonces, gente que sabe que nunca va a salir. exacto, y que ahí van a estar viviendo en el abandono y en estas creencias hayan esa salida y ese sentido. Entonces, ese es otro de los hallazgos. Y otro de los hallazgos es esto que mencionaba también, ¿no? De cómo la Santa Muerte adquiere distintas formas y se apropia un poco como se adapta al espacio dentro de la prisión, se vuelve rutinario como se vuelven las rutinas dentro de la cárcel. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con la Santa Muerte en las prisiones. Está usted en Sacro y Profano. La Santa Muerte en los reclusorios es el tema de esta noche en Sacro y Profano y estamos conversando en torno a este libro, Ver, Oír y Callar, creer en la Santa Muerte durante el encierro. El autor, Jorge Adrián Yescas, muchas gracias nuevamente por estar acá, por ilustrarnos, ayudarnos a entender este universo. Y bueno, hoy se habla mucho de crisis de valores, se habla mucho de la reconstrucción del tejido social, incluso como invitando a las religiones, a las iglesias, a participar en la reconstrucción de este tejido en crisis. Y justamente en este tejido en crisis emerge la presencia de la Santa Muerte. ¿Cómo ves este tema? Pues fíjate que es bien interesante cómo esta crisis trajo a esta deidad. La trajo, digamos, al espacio público, porque como tú ya lo mencionabas, ya existía, digamos, de manera clandestina, oculta, y hay unos registros, pero es muy clara su presencia en esta crisis, digamos, pero que no es una crisis cualquiera, es una crisis que está acompañada de violencia. Y entonces había una autora que también es un referente de estos estudios que dice que cuando la muerte salía a las calles, ella salía también a exigir su culto. Entonces, esta es una clara evidencia de eso. No solamente es una crisis de valores, sino es una crisis que incluye y llegó a la gente porque generó muchas incertidumbres, incluso la de la propia vida. Entonces, en esta crisis, este tipo de creencias sirven como un sistema que genera y que da certidumbre y da sentido a estos sectores que muchas veces son olvidados y que muchas veces como que no son vistos o no quieren ser vistos.
y incluso para las propias iglesias y las grandes instituciones, porque siempre se piensa que ellas son las que deben de regenerar o las que deben de dar la opinión para que los valores se compongan, pero no necesariamente, o sea, los valores nacen de la propia gente y esta es una expresión de eso. O sea, la Santa Muerte, si tú vas a los cultos que se dan en las calles, tú puedes ver lo que ellos mismos se transmiten al momento de dar las oraciones, es decir, dicen, hay que cuidarnos los unos a los otros, hay que agradecerle porque nos dio un día más de salud, hay que ser cordiales entre nosotros mismos, etcétera, etcétera. O sea, incluso, por ejemplo, la recientemente fallecida líder de Santa Muerte Internacional, una que mide 22 metros, ella estaba con la idea de, por ejemplo, en su altar poner un albergue, poner ayuda, siempre cada Día del Niño les regala los juguetes a los niños que no tienen dinero, generan este tipo digamos que de ayudas entre ellos mismos, y no solo a ellos mismos, sino a otras personas. Entonces creo que en ese sentido este culto aporta desde la propia gente y no necesariamente desde las iglesias. No, a mí me parece muy interesante porque es un consuelo a la marginalidad y a una marginalidad abierta, donde entran todos, donde Exacto. entran desde malhechores, crimen organizado, hasta gente de bien que busca protegerse, y esto es lo interesante. Como académico, finalmente, Ujú. ¿qué prevés? ¿Es un culto que va a seguir esta onda expansiva que está teniendo, que es impactante? ¿Se va a seguir reproduciendo? ¿Se va a ahondar? ¿Van a surgir otras expresiones o formas de la Santa Muerte? Pues más bien ya estamos en una etapa en la que porque como pasamos de una etapa de expansión, digamos ya está en Estados Unidos, ya está en todo el país, ahora lo que yo le considero una etapa como de consolidación, es decir, es donde se están generando redes entre altares y lo más importante es que este culto se está transmitiendo, es decir, se les está enseñando a los niños de las familias, de los creyentes de la Santa Muerte a creer en la Santa Muerte, pero esto no quiere decir que está peleada, que esta va a ser una religión pensada que se quiera hacer institucional y tener una figura desde la lógica, digamos, muy católico-céntrica, sino que más bien como una religiosidad popular urbana se va a mantener y y se va a consolidar, pero por la transmisión que se está llevando a cabo entre las propias familias que son ya ahora creyentes y que a sus niños les están enseñando a creer en la Santa Muerte, pero ojo, creer en la Santa Muerte no implica que solo crean en la Santa Muerte, Claro, creen en Jesús, creen en la Virgen, la o sea, mayoría son católicos. exacto, muchos de ellos se asumen como católicos, pero no practicantes, digamos, Claro. sino que solamente su referente es de un Dios. Incluso para rezarle le piden permiso a Dios para creer en la Santa Muerte, etcétera. O sea, no está peleada la Santa Muerte con otras formas de creencia, a diferencia de que otras formas de creencia sí están peleadas con la No, Santa Muerte, por ¿no? Entonces, supuesto. por eso lado es que esta creencia está teniendo mucho, digamos, y seguirá teniendo su permanencia dentro del espacio urbano y dentro de la oferta religiosa mexicana. Jorge, pues muchas gracias por tu presencia. La verdad debo reconocer que me das mucha envidia, porque es un tema fascinante, la verdad. Ok. Muchas gracias por tu A ti presencia acá. también. Y bueno, la Santa Muerte es un fenómeno social realmente remarcante, sobre todo porque en los últimos años refleja ese México que hemos ido configurando. Nace en un mundo urbano marginal. La Santa Muerte cobija, como hemos visto, a todos por igual, consuelo a buenos y a malos, si podía llamarse de alguna manera. Se afianza en ese mundo social excluido, duro, difícil, que ha ido construyendo su economía informal, que construye formas de organización propia, paralela en algunos casos, también formas de poder específicos, territoriales. Por lo tanto, ese mundo de exclusión también ha ido construyendo una deidad que se acomode, que sea propia y funcional a lo que es su cotidianidad, su universo y los aspectos que va viviendo en términos de cultura popular, que es capaz de acompañar, de consolar sus códigos y esa vida ruda que escapa a las normatividades legales y a muchas religiosidades convencionales que son acusadoras, que tienen un elemento castigador. La Santa Muerte es la expresión de ese México que muchas veces no queremos ver. Soy Bernardo Barranco y le espero el próximo lunes aquí en Sacro y Profano.